La flamante nación africana Sudán del Sur aún tiene temas cruciales a resolver con su vecino del norte. I, General Salva Kiir Mayardit, do hereby swear by the Almighty God that as the President of the Republic of South Sudan, I shall be faithful and preserve the integrity and dignity of the people of South Sudan. So help me God. El 9 de julio de 2011, la República de Sudán del Sur proclamó su independencia de Sudán del Norte, convirtiéndose en el país más joven del planeta. Con un territorio similar al de la península ibérica, esta nación de casi 10 millones de habitantes comienza su historia debiendo enfrentar serios desafíos: pobreza, pésimos indicadores de desarrollo humano, secuelas de guerra y disputas fronterizas. La separación entre norte y sur llega luego de un cruento conflicto de 5 décadas entre los rebeldes del sur y los sucesivos gobiernos de Jartum, que causó más de 1,5 millones de muertos y varios millones de desplazados. A happy day like this should not dwell on the bad memories, but it is important to recognize that for many generations, this land has seen untold suffering and death. We have been bombed, maimed, enslaved, and treated worse than a refugee in our own country. But we have to forgive, although we will not forget. Un acuerdo de paz firmado en 2005, refrendado en enero de este año por el 99% de los habitantes de 10 estados del sur, permitió la secesión, reconocida por su vecino del norte, aunque aún restan resolver cuestiones clave, como el reparto de las riquezas petroleras y la división de las provincias fronterizas en disputa. Con Yuba como capital y con casi 590.000 kilómetros cuadrados de superficie, el nuevo estado debe revertir una realidad social agobiante. El 90% de sus habitantes vive con menos de $1 al día. El 85% de la población es analfabeta. 1 de cada 7 mujeres morirá durante el parto. El régimen de autonomía que tuvo el sur en los últimos 6 años, previos a su secesión, permitieron a Sudán del Sur dar algunos pasos en la preparación de su independencia. Un parlamento de 170 miembros elegidos por voluntad popular aprobó una constitución interina, poniendo en marcha estructuras de gobierno y creando una bandera, himno, moneda y otros símbolos históricos y culturales que formalicen su identidad. The change has come. Sudan will not be the same again. You can see this big attendance will achieve. And more especially the Sudan of tomorrow will not be the Sudan of yesterday. So bye-bye for yesterday, we will come tomorrow. It is a very great day in our life that it's the first time that our country is getting independence. So everything is new today. It's actually a happy birthday to the country. Uno de los grandes retos de la flamante nación es lograr la reunificación de los más de 200 grupos étnicos presentes en el país, lo que la convierte en la nación con la mayor diversidad étnica del mundo, incluyendo decenas de grupos lingüísticos diferentes. Otro de los graves problemas a enfrentar por las autoridades es el desarme y desmovilización de 150.000 integrantes de las antiguas Fuerzas Armadas de Sudán, que luego de ser aliados del sur, pasaron a oponerse al nuevo gobierno. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, que fue electo en 2010 con un 93% de los votos, anunció una amnistía para todos los que tomaron las armas contra la población sureña. Salva Kiir deberá resolver junto a su par de Sudán del Norte, al-Bashir, el reparto de las reservas petroleras con pozos cuya producción diaria alcanza en el sur los 500.000 barriles, aunque las refinerías, los puertos y los oleoductos se encuentran en el norte. Otro de los desafíos es el estatus en que quedarán varias regiones fronterizas como Abhey, un rico estado petrolero que deberá celebrar su propio referendo popular y decidirse si desea permanecer en Sudán del Norte o unirse al sur. La situación más tensa se da en el estado de Kordofán del Sur, la única región del norte
poseedora de pozos de petróleo, donde se producen frecuentes choques armados y desplazamientos de personas, con la permanencia de 7.000 cascos azules de Naciones Unidas. Let this be a moment for North and South to declare unequivocally that they remain committed to addressing the unfinished business of the Comprehensive Peace Agreement. Reconocido por la mayoría de los países integrantes de las Naciones Unidas, Sudán del Sur comienza a construir, paso a paso, un nuevo futuro soberano. Estaba viendo las imágenes, estamos pensando en un país que era Sudán, era el país más grande de África, ahora queda Argelia como el país más grande porque le sacaron el 24% de su territorio, le sacaron sin decirlo peyorativamente, pero estaba pensando, si Sudán era un país pobre y la parte del sur era más pobre todavía, ¿cómo se hace para construir un Estado en estas condiciones, con los altos niveles de pobreza, con los serios problemas de la guerra civil que afectó a Sudán en su conjunto? Estaba diciendo el informe que el 80% son analfabetos. Sí, en el caso de las mujeres, solo el 16% son alfabetizadas. O sea, es mucho más del 80% todavía, ¿no? O sea, a mí me parece casi un caso de libro donde las potencias occidentales que tienen muchos intereses, y especialmente algunas multinacionales del petróleo, en que se pueda extraer el petróleo del sur, deciden montarse sobre un conflicto que es real. El conflicto existió, decenas de miles de muertos, se habla de 2 millones de muertos a raíz de la guerra civil entre el norte musulmán y el sur cristiano animista, como para impulsar la separación, que insisto, es real, es legítima, reivindicada ya hace mucho tiempo, de un país que además también nació como un país artificial para separarse de Egipto por iniciativa de los británicos. Eso te iba a decir, porque en algún momento estuvo bajo el protectorado británico. Exacto. Pero es esta cosa de los colonizadores o los conquistadores europeos de dividir fronteras de manera totalmente arbitraria según sus intereses económicos. Ahora el norte quedó árabe y musulmán, el sur es negro, animista y cristiano, y en realidad eran antes toda una nación que étnicamente, culturalmente, no tenían nada que ver. Exactamente. Bueno, el caso típico del colonialismo en el África, exactamente África, lo que vos decís. Porque lo que está en estas divisiones, el objetivo es digamos, la extracción de los recursos naturales, en este caso petróleo, ¿no? Que están básicamente en el sur. Exactamente. Aunque se dice que la infraestructura para extraer el petróleo está en el norte, y que en principio va a haber una cooperación. Lo que pasa es que hay tantos grupos armados todavía que es difícil pensar. Además, realmente consolidar un Estado en estas condiciones de pobreza, yo lo que imagino son muchas multinacionales poniendo muchos recursos y probablemente comprando voluntades de los agentes políticos locales, seguro, para decirlo en un lenguaje bastante diplomático, para hacer sus propios negocios, ofrecerles grandes inversiones de infraestructura que probablemente después queden en la nada. Y además hay otro problema que en el informe no se trata, pero que es el tema del agua, porque Sudán, junto con Egipto, participan en la explotación de los recursos del Nilo. Recordemos que estamos hablando de zonas mayoritariamente desérticas, y la cuenca del Nilo está siendo abordada por, creo que son 9 países, ahora va a haber un 10º país, que ya tenían conflictos entre ellos por cómo explotar el tema del agua, recurso que parece que es abundante en el sur. Así que realmente una situación muy compleja. Muy complicada, claro. Ahora que estabas hablando de esto, me acordaba que era la antigua Nubia, claro, Sudán, cuando era parte del imperio egipcio, ¿no? Y sí, este es el tema, digamos, de justamente lo que vos señalabas, de los recursos y de la infraestructura, porque, por ejemplo, el caso de este nuevo país, de Sudán del Sur, no carece incluso hasta de infraestructura, de caminos y de transporte. O sea, era la zona más pobre del antiguo Sudán, ¿no? Tal cual, sin caminos, sin transporte, sin infraestructura. La capital, según muchos cronistas que han estado ahí, extranjeros, dice que prácticamente no hay nada. Bueno, todos los datos de pobreza lo indican. Y a mí no deja de asombrarme, lo comentábamos la semana pasada también, la facilidad y la rapidez con la cual algunos países occidentales, estos europeos, Estados Unidos, reconocen rápidamente a un país y que tienen conflictos internos, caso
España con los catalanes, con los vascos, otros conflictos nacionales que todavía hay y que los ningunean. Eso exactamente. Nunca Bueno, deja de se reunió creo que el 13 de julio pasado en Naciones Unidas, inmediatamente hubo una votación rapidísima, una votación express, y este nuevo país ya fue reconocido. Bueno, lo hicieron con Yugoslavia en su momento. Con la fragmentación de Yugoslavia rápidamente salieron a reconocer a Eslovenia y a Croacia porque tenían intereses políticos en fragmentar Yugoslavia, permitir la creación de nuevos intereses estados. Políticos, exactamente, intereses políticos y también económicos, porque ahí estaba el tema del oleoducto que venía el gas que venía de la zona de Turquía, de Rusia, el mar Caspio hacia Europa, así que esto era, sobre todo la parte de Kosovo, digamos, la guerra de Kosovo estuvo muy vinculada. Mucho no se difundió esto, ¿no? Pero la zona de Kosovo estaba, digamos, se construyó después uno de los oleoductos más importantes que conectan el petróleo y el gas de Oriente Medio, de la zona del mar Caspio, si digo bien, con Europa. Justamente estamos a 20 años de la fragmentación de Yugoslavia. Seguramente en algún momento haremos un informe también al respecto. Tenemos que hacer.